La criminología es la ciencia social que, ayudada por disciplinas que a su modo estudian el crimen, la psicología, el derecho, la sociología, la economía, cuando hablamos de macrocrímenes o crímenes que tengan un fuerte impacto económico en un país, y otras, la medicina forense, etcétera, intentan explicar el origen del crimen, las características del criminal o delincuente, el impacto sobre las víctimas, y eso es una parte muy importante. De hecho, hay como una rama independiente que es la victimología, y finalmente el control del crimen. Y ahí estudia pues, la respuesta de la sociedad a través de la policía, los tribunales, al acto criminal. Entonces, desde la propia concepción del crimen en cuanto a su definición, sus peculiaridades que se dan en un determinado país, pasando por el proceso de desarrollo del sujeto criminal, por el análisis fenomenológico de cómo se cometen los crímenes, el impacto con la víctima y la respuesta que da la sociedad, vemos que trazamos toda una dimensión o continuo que nos ayuda a entender la evolución de la sociedad y desde luego las conductas criminales, porque se ha dicho muchas veces que una sociedad no se puede entender si no se entiende el crimen, y es cierto, porque el crimen es un elemento, iba a decir necesario, es una palabra que puede suscitar pues quizá algún resquemor, pero probablemente es inevitable en la medida en que el ser humano con sus debilidades y flaquezas decide o se conforma como un grupo y luego posteriormente como una sociedad y luego como una civilización. El crimen forma parte necesariamente de esa convivencia. No existe la utopía sin crimen, es simplemente una utopía. Mira, pues hay como tres razones. La primera es una razón personal. En mi familia nos ha interesado siempre el crimen. Hemos leído muchas novelas policíacas, nos ha apasionado el cine y en mi casa era habitual hablar de los crímenes. Es una cosa interesante porque cuando esto lo comento con mis alumnos se encuentran muchas veces con la sorpresa de que en sus casas nunca habla nadie de los crímenes. Incluso está considerado como de mal gusto. Sin embargo, que de una manera intuitiva nosotros nos dimos cuenta que el ser humano, debido a sus debilidades o peculiaridades, está unido al crimen. Y siempre lo hemos considerado como algo normal y no de mal gusto. De tal manera que en uno de mis libros, True Crime, La fascinación del mal, explico por qué la gente no tiene que avergonzarse de que le interese el crimen. Todo el mundo tiene como una especie de resquemor o pudor a decir que siguen los documentales True Crime o las noticias, pero es lo más natural del mundo. Yo siempre pongo el ejemplo de tú estás viviendo en tu casa, te enteras que han matado a la panadera que la conoces desde 20 años y eso no te interesa. O sea, ¿qué persona en su sano juicio puede decir, bah, no me hables de esto que no me interesa, perdona, pero es que tú conoces a Lucía, es que le has comprado las baguettes durante 20 años. ¿Cómo no te interesa saber qué es lo que le ha pasado? ¿Cómo no te interesa saber cómo ha ocurrido eso? ¿No te preocupa que haya un criminal suelto en tu calle o quizá que viva en tu finca? Es decir, es consustancial al ser humano. Todo aquello que influye sobre su supervivencia al ser humano le apasiona y le fascina. Es verdad que luego hay grados, hay gente muy sensible. Es el tema de la muerte. Hay gente que no soporta hablar de la muerte. No me hables de eso. Y yo conozco incluso gente que nunca va a un cementerio porque precisamente se ve muy afectado. Pero la pregunta es, ¿acaso eso supone negar la realidad? ¿Acaso supone eso que no vamos todos a morir? Pues esta es una primera razón, es decir, en mi casa se ha visto el crimen como algo natural y lo hemos comentado sin mayores problemas ni vergüenzas. Una segunda razón es porque cuando yo empecé a estudiar la psicología, con este interés ya, por así decirlo, familiar, me di cuenta que era un tema muy poco estudiado. En los años 70, que es cuando ya, por desgracia, hace tantos años empecé a estudiar, realmente lo que se puede denominar la psicología criminal, que hoy en día es muy importante, era un par de temas en un par de asignaturas, nada más. Las grandes áreas de la psicología eran, como en buena medida siguen siendo ahora, pues la psicología clínica, la psicología escolar, la psicología empresarial o industrial. Pero el crimen era como algo secundario. Y a mí me llamó la atención lo poco que se sabía sobre esto, sobre todo los pocos estudios que se habían hecho en España. Y entonces, de una manera natural, quizá como un pionero en busca de nuevos territorios, me interesó mucho trabajar en eso. Entonces, desde adolescente y luego, por supuesto, desde estudiante, ya procuré enfocar todo mi trabajo, todos mis intereses en ese ámbito. Y luego una tercera cuestión es que
realmente hablar con los criminales es muy interesante. Por lo menos a mí me suscita un montón de preguntas que tienen que ver con aspectos existenciales del ser humano. Es evidente que hay criminales que no dan juego, que son mentalmente limitados, otros que tienen problemas mentales, y ahí la interlocución puede ser más complicada. Pero a los cientos de delincuentes a los que he entrevistado y con los que he investigado y he estudiado, muchos de ellos te cuentan cosas que son realmente extraordinarias. Y no por un interés morboso, sino porque te explica trayectorias de vida, decisiones que en un momento determinado te das cuenta cómo le giran o le supone un giro existencial a sus vidas y a las personas afectadas por ellos. Y es un tema que a mí me parece tan interesante como una buena novela existencial criminal. Por ejemplo, ¿por qué sigue fascinando, en el caso de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, o Los hermanos Karamazov? Porque te está hablando de cosas muy importantes, te está hablando de las relaciones familiares, te está hablando del concepto de deber, de lealtad, el concepto de moral, de conciencia. Son cosas trascendentales en muchas áreas, pero se llega a través del crimen. Y el crimen es un modo extraordinario de llegar a los rincones más profundos e importantes del ser humano y de la sociedad. Esas son las razones por las que me dedico a esto.